Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. A todos aquellos que ya se incorporaron a sus labores, qué bueno, gracias a Dios que ya estamos todos trabajando. Y aquellos que les toca descansar todavía este día, bueno, aprovechenlo para hacer los últimos mandados de esas vacaciones que no le alcanzó el tiempo. Qué bueno que está con nosotros, acompañándonos en este encuentro de esta mañana de lunes 2 de abril, ya llegamos al mes de abril. Hoy vamos a tocar un tema muy difícil, muy delicado, un tema que muchas veces está en la línea fronteriza entre la moral, entre la religión, entre lo legal, entre lo humano, el tema de la despenalización del aborto. ¿Cómo en el país se está llevando el tema? ¿Cuáles son las posiciones de los diferentes sectores de la vida nacional? Inclusive hay algunas posiciones de la ONU, posiciones de Amnistía Internacional, posiciones de la Iglesia Católica en el país y también de las organizaciones feministas que están luchando por la despenalización del aborto. Me acompaña en el estudio una brillante abogada de la República, la licenciada Berta María de León, me acompaña esta mañana, a quien le damos las gracias por acompañarnos en este lunes. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Vamos a platicar sobre este tema y vamos a aprovechar pues la posición de ella. Recientemente ella ha estado en Canadá dando una exposición a estudiantes en algunas universidades allá, en ese país, sobre este tema tan interesante. Quédese con nosotros. Recuerde que este espacio también va a las 11 de la noche en su retransmisión. Gracias por quedarse con nosotros en el Encuentro con Julio Villagrán esta mañana de lunes. Vamos a platicar con Berta María de León, abogada de la República, para tratar el tema de la despenalización del aborto. En el país es uno de los pocos países que se ha quedado con una legislación en la cual bajo ninguna circunstancia es permitido el aborto. Hay 4 causales que manejan los estudiosos de ese tema y dicen bajo ninguno de estos causales el aborto es permitido en El Salvador. Inclusive han habido casos de personas que han sido condenadas por el tema del aborto. De eso queremos platicar esta mañana con la abogada Berta María de León. Esta forma, digamos, como en los países se va desarrollando, Berta, este tema, ¿por qué nosotros estamos en el grupo, en un pequeño grupo, entiendo, de países que bajo ninguna de las causales del aborto se permite? ¿Por qué la ley penaliza y a veces drásticamente estos temas? Mire, yo pienso que el cambio en la legislación que ocurrió en 1997 se debe básicamente al predominio y siempre en muchos temas lo vemos aquí, del fundamentalismo religioso, ¿verdad? Pesa mucho lo religioso. Pesa mucho el tema religioso. Entonces, si usted ve un poco de noticias y un poco del contexto de aquel tiempo, del 97, donde se modificó, se creó el nuevo Código Penal y se dejó por fuera las indicaciones abortivas que sí existían, porque antes sí habían excepciones para permitir la interrupción del embarazo. Antes del 97, antes del 97. Que la ley, el Código Penal el Código Penal, que es el que regula, digamos, los delitos. ¿Y entonces, antes cómo se permitía, Berta? Antes se permitía, por ejemplo, para los casos de violación, era permitido. Cuando estaba en riesgo la vida de la madre, también era permitido, que son exactamente de las causales por las que se está impulsando la reforma ahora del artículo 133 del Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene y se prohíbe todo tipo de interrupción del embarazo, como que si todos los embarazos fueran perfectos, todos ocurren en las mejores condiciones, todas las mujeres están en buen estado de salud física, mental, para llevarlos adelante. Realmente es un absurdo. Y le digo, es bien frecuente casos de mujeres que pierden la vida por no tener una interrupción del embarazo. Casos de mujeres con cáncer, por ejemplo. Casos de mujeres con embarazos ectópicos. Estos embarazos que se implantan fuera del útero, por ejemplo, en trompas de falopio o fuera incluso de la trompa de falopio. ¿Y qué le dicen en un hospital público? Mire, señora, tiene que esperar.
¿verdad? Tiene que esperar. Y lo peor es que no es que la van a dejar ingresada, váyase para su casa cuando ocurra la emergencia. Los embarazos ectópicos, eso estalla, ¿verdad? Porque a medida va creciendo se pone en riesgo la vida de la madre. Entonces, ante esos temas realmente bien complicado, pues, y es necesaria la reforma. Nos vamos quedando entonces dentro de un grupo muy reducido de países, entiendo, que tienen una absoluta penalización al aborto. Estamos a la par del Vaticano. Chile recientemente sí ha modificado su código penal. Yo creo que realmente se tiene que ser un debate técnico, un debate de salud pública, un debate a la luz de casos, ¿verdad? Los casos pueden ilustrar mucho a los diputados que discuten ese tema y que siempre predomina mucho los conceptos religiosos, que el tema de que el producto o el feto tiene, digamos, la misma ponderación o incluso superior a la ponderación de la vida de la madre, porque muchos diputados hablan de eso. Por ejemplo, en una de las causales es esa precisamente, cuando está en riesgo la vida de la madre, ¿verdad?, versus la vida de la criatura que tiene en el vientre. Entonces, esa es una de las causales que dice, ¿qué es más importante? Es un tema extremadamente delicado, es decir, ¿qué es más importante, la vida de la mujer o la vida de ese producto? Mire, es también, es un tema complicado. Nadie dice, ni ninguna mujer que está en una situación en la que debe interrumpir un embarazo está feliz. O sea, es una decisión difícil. La mujer que decide abortar sufre, tiene un trauma, eso nadie dice que no. O sea, es una decisión fuerte, ¿verdad? Acabar con el desarrollo del producto, del feto. Ahora, pero si la vida de la mujer gestante está en riesgo, incluso hay casos en los que mueren los dos. Pues, ¿verdad? Acuérdese que es una vida humana dependiente todavía. Hay una investigación reciente de Laura Aguirre y una periodista del Faro que se llama El privilegio de abortar. Ahí Laura aborda el tema y dice, mire, si el hecho de que esté prohibido no quiere decir que no se hace, en primer lugar, solo que se hace en condiciones inseguras que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Pone el caso, ella cuenta varias historias reales, ha hecho una investigación de campo y dice el caso de Claudia, una mujer que murió y dejó 3 hijos huérfanos. Dice, esta mujer tenía una cardiopatía compleja, ¿verdad? Y que necesitaba urgentemente terminar con el embarazo, su 4º embarazo. Va al hospital público, inmediatamente un ginecólogo dice que tiene que interrumpir y hay un dictamen, pues, médico que dice, mire, la cardiopatía, el corazón le está creciendo y a medida el embarazo va desarrollándose, el feto crece, eso le va a generar una complicación y va a acabar con la vida de ella. Mire, comienza, bueno, hay un comité médico, dicen que debe interrumpirse el embarazo, comienzan a pasarse como el expediente entre médicos. ¿Y por qué? En primer lugar, por miedo, ¿verdad? Nadie quiere ser responsable de decir, sí, yo firmo y que se lo interrumpan, intervenirla. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ser penalizados. Porque también estaba leyendo que los profesionales de servicios médicos también se quejaban de eso, que al final terminan criminalizándolos. Los paraliza. Lo que hace la prohibición absoluta del aborto es paralizar al comité, a los médicos. Ningún médico quiere ir preso y eso es lógico, ¿verdad? Y dicen, bueno, empezaron con esta muchacha Claudia, que pueden leer en esta investigación. Al final, mire, se llevan el expediente para el Hospital Rosales. El cardiólogo del Hospital Rosales dice de que puede esperar, que la puede hacer llegar a la semana, creo yo, 27 de embarazo, y que para que ahí madurarle los pulmones al feto, poderla intervenir, ¿verdad? Y que sobrevivan los dos. Al final, ¿qué pasó? La llevaron al límite y la mujer murió. Obviamente murió también el feto.
y quedaron 3 niños en la orfandad. Esos son los casos que yo le digo no pueden seguir ocurriendo, pues, ¿me entiende? Claro, Claudia es una mujer pobre, ¿verdad? Nadie reclama, nadie dice, nadie pide una investigación para los médicos que no actuaron de manera inmediata. Y así hay muchos casos que nadie se entera. Un experto, estaba oyendo dentro de las personas que han tomado posición sobre esto, un experto decía que este no es una cuestión, digamos, de escalas sociales, ¿verdad? Sino que es un problema que es general. Pero hay gente que puede defenderse, dice, y hay gente que no puede defenderse. Vaya, mira, en ese punto yo le digo, sí, es que no debería ser un tema de pobres y ricos. Lamentablemente aquí, en El Salvador, todo es así. Si usted puede pagar, perfecto. Si usted no puede pagar, ya se fregó. ¿Qué es lo que pasa? Hay un estudio de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto por causales del 2013 que reporta datos y todos los casos de mujeres que son procesadas por este tipo de casos, de mujeres que mueren por complicaciones obstétricas, son mujeres pobres. Ahí no ve usted a personal del ginecológico, personal del hospital de diagnóstico, personal del hospital Profamilia, reportando casos de mujeres que llegan con sangramientos y que y le llaman a la fiscalía para que las procese. Y yo no creo que no existan esos casos. Simplemente ahí los médicos, como la gente paga, en primer lugar respetan el secreto profesional. Yo no creo que en el hospital ginecológico no lleguen mujeres con embarazos ectópicos. Simplemente guardan silencio, ¿me entiendes? Las atienden de manera profesional y lamentablemente media el dinero. En los hospitales públicos no, a ella le dicen, mire, regrese a su casa, cuando se sienta mal, venga. Y allá tienen a muchas mujeres que vienen de la Unión, que vienen de cantones remotos, que para venir se tardan 3 horas, en todo lo que vienen se mueren. Entonces, por eso es un tema de desigualdad también, ¿me entiende? Y uno lo mira en el territorio. Claro, hay mucha gente que no baja del Salvador del mundo, ¿verdad? Que no conoce casos, que hay abogados que tienen muy poca práctica en este tipo de casos. Primero, porque no hay dinero. Estas mujeres no tienen cómo pagar un abogado. Cómo pagar un abogado. Entonces, ¿me entiende? Por eso le digo, es un problema de justicia social también, pues. Y es un problema, la gente a partir de la fe quiere resolverlo todo y la fe también es relativa. Yo no puedo decirle a una mujer que llega a mi bufete, ¿verdad? Y me dice, mire, fíjese que mi hija de 12 años descubrí o me contó que mi pareja, el padrastro de la niña, la está abusando desde los 9 años y tal. Llámele negligencia de la mamá, lo que quiera, pero los hechos son y está embarazada. Ahí. Y la niña está embarazada. Entonces, ¿qué hago? Lo denuncio, ¿qué hacemos? Hemos ido, ya le hicieron los exámenes y está embarazada. Entonces, como abogada, yo no puedo, a menos de que yo sea practicante de alguna religión, aconsejarla con base a la religión y decirle, mire señora, yo no sé si ella cree, si no cree, ¿me entiende? No es la base esa, sino... Mire, Dios ha permitido, porque muchos abogados se dan el lujo de hablar en esos términos cuando el Estado, bueno, nuestro Estado en principio es laico, ¿verdad? Sí. La ley obliga a todos, creyentes, no creyentes, entonces la ley tiene que tener esta posibilidad. Vamos a continuar platicando, Berta, sobre este tema. Yo quiero conocer un poco las posiciones, porque a veces eso es obvio, digamos, que el arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, tomara posición, ¿ve? Inclusive dijera en un comentario que este es parte de la agenda de la ONU, decía él. Pero yo quiero que platiquemos cuando vengamos después del corte de las posiciones que hay. Organizaciones feministas, la misma iglesia, la ONU, Amnistía Internacional que dio posición, los médicos, el Ministerio de Salud del país también, entiendo, ha dado posición, y también los políticos han dado algunas posiciones. De eso quiero que platiquemos cuando regresemos después del corte. Recuerde que este espacio lo retransmitimos a las 11 de la noche. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos en el encuentro con Julio Villagrán. Recuerde también
que informatvx.com es el sitio que usted debe visitar. Va a encontrar las notas periodísticas importantes sobre esta entrevista. También estamos ya colgando todas las entrevistas de Encuentro con Julio Villagrán en el canal de YouTube. InformaTVX es el lugar que usted debe visitar. Platicamos esta mañana con Berta María de León, abogada de la República, también que está alzando su voz con el tema de la despenalización del aborto. Berta, también se dice, algunas personas dicen, mire, pero es el derecho de la mujer, es la decisión de la mujer, es su vida, es su cuerpo. ¿Cómo se puede ver esto cuando también se pone, digamos, está en juego la vida de otro ser? Mire, lo que ocurre es acá en El Salvador, por lo que estamos luchando, ni siquiera es por el derecho a elegir de la mujer o por el derecho de la mujer sobre su cuerpo. Ni siquiera es eso lo que se está peleando, que en otros países como en Europa eso es así, ¿me entiende? Y la mujer decide cuándo quiere ser mamá y cuándo no. Y tiene acceso a un aborto legal, incluso gratuito, ¿verdad? Bajo ese entendido. Ahora, aquí en El Salvador por lo que estamos luchando es porque la vida de las mujeres, la libertad de las mujeres, no el derecho a decidir sobre su cuerpo, sino que está en riesgo su vida, que está en riesgo su libertad, vea, por esta prohibición absoluta. Y yo creo que debe, ¿me entiende? Debe hacerse y como le digo, debe hacerse bajo criterios que den seguridad jurídica a todos, creyentes, no creyentes. La ley nos obliga a todos. ¿Y esto no es abrir la puerta, Berta, a las situaciones de personas que por descuido se embarazan, niñas o jóvenes o mujeres que, digamos, no querían un embarazo y deciden, no, yo voy a abortar porque ya es otro tipo de situación? Mire, estas 4 causales, si se llegara a aprobar esa reforma, tienen que establecerse cuáles van a ser los requisitos. Por ejemplo, si yo digo, ¿verdad?, que he sido violada, se tiene que acreditar mínimamente, primero a través de una denuncia ante la Fiscalía. En los foros donde a veces voy en universidades, que aquí también se hacen, en la UCA, por ejemplo, que me han invitado, muchos estudiantes dicen, mire, y en los casos de que las mujeres son violadas, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que seguir el proceso penal contra el violador primero y tiene que haber una sentencia para que la mujer pueda acceder a un aborto. Eso es totalmente absurdo, ¿verdad? Porque los procesos penales pueden durar 2 años. A todo eso ya la mujer dio a luz. Podríamos, en los casos de violación, tener por acreditado a partir de que la mujer puso una denuncia, que se fue a medicina legal, que le hicieron un reconocimiento de genitales, por ejemplo, y se ha acreditado que tiene lesiones, por ejemplo, a partir de un reconocimiento de un peritaje psicológico, ¿verdad?, que establezcan bajo criterios científicos cuál es el daño psicológico que esta mujer tiene. Por ejemplo, eso es como para explicarle, no es solo decir, bueno, fíjese que yo he sido violada y quiero interrumpir el embarazo. No, tiene que desatarse todo un proceso, ¿verdad? Y tiene que acreditarse la causal que usted está alegando. Por ejemplo, si yo digo, mire, yo tengo una enfermedad grave que es incompatible con llevar el embarazo a término, tiene que haber un comité médico que la examine. Un comité médico especialista, por supuesto, que diga, mire, la enfermedad que ella presenta, el cáncer o la cardiopatía o esta condición hace que no sea posible que esta mujer termine su embarazo. Entonces, yo creo que no va a ser de manera automática y que yo como mujer embarazada voy a llegar y simplemente voy a decir, mire, me pasó esto y ya inmediatamente tiene que ser un proceso. Y en el caso, digamos, de estas personas, así como usted lo pone de ejemplo, que es violada y sin consentimiento, digamos, de ella como persona, está embarazada, y si es una persona como usted la describía, por ejemplo, de un cantón, de una zona muy alejada de las ciudades, donde la pobreza es lo que más impera, y ella no tiene los recursos, no tiene el conocimiento, no sabe qué hacer,
y decide hacer un aborto así de manera muy, digamos, ortodoxa, digamos. Insegura. Insegura, esa persona puede ser llevada presa, digamos, esa persona puede ser señalada, criminalizada por la situación. De hecho, fíjese que actualmente yo tengo 2 procesos activos de procesos penales de mujeres casualmente que están siendo procesadas, están detenidas. Son mujeres muy jóvenes, a los 18 años, los casos son similares, entran en labor de parto, van a la fosa séptica en los cantones, no hay servicio sanitario. Y todas las mujeres que hemos atravesado alguna vez en la vida por una labor de parto sabemos que uno de los síntomas que da cuando usted está a punto de parir es que usted siente que va a defecar. ¿Qué es lo que sucede con estas mujeres de 18 años? Imagínense, de poca instrucción educativa, de cantones, van al baño y paren en la fosa séptica. Por estos casos son procesadas por homicidio agravado. Tengo una de las jovencitas, Evelyn Hernández, condenada a 30 años de prisión. De esta niña, el Estado no investigó, la Fiscalía no investigó cómo es que quedó embarazada. Pero perdón, un paréntesis. Pero entiendo que las condenas llegan hasta 8 años. ¿Y por qué la condenan a 30 años? Lo que pasa es que, como también el Código Penal no establece ni siquiera qué es lo que debe entenderse por aborto, ¿me entiende? O sea, hay una gran inseguridad jurídica en ese tema. Entonces, vaya, si el feto excede las 20 semanas de gestación y la mujer experimenta una complicación obstétrica que termina su embarazo, digamos, es procesada por homicidio agravado, como que si el feto ya fuera un ser humano que tiene capacidad de vivir de manera independiente. Eso es como quitarle la vida a alguien. En esa misma calificación. Así es, que es uno de los delitos más graves. El homicidio agravado tiene la pena de 30 a 40 años de prisión. Por eso es que hay muchas mujeres que están condenadas a 40 años. Entonces, mire, en el país, no solo en los casos de mujeres procesadas por este tipo de casos, sino que en general, o sea, la inseguridad jurídica y los procesos penales se desenvuelven, digamos, en términos bien peligrosos. Hay un informe de esta ONG internacional que se llama Crisis Group, que recientemente en diciembre emitió un informe acerca de la situación de seguridad de El Salvador, y ellos dicen, el sistema de justicia o el sistema judicial en materia penal en El Salvador se basa casi siempre en testimonios de personas, lo cual es sumamente peligroso. Muy pocas veces los procesos penales se basan en pruebas científicas. Y aquí en los casos, por ejemplo, usted ve el caso de Teodora Vázquez, el caso de Evelyn Hernández, sin prueba científica contundente, los tribunales de sentencia han condenado a penas gravísimas a estas mujeres. Vaya, en el caso de Evelyn, esta jovencita de 19 años, imagínese usted que parió en la fosa séptica. Extraen el cuerpo del recién nacido, le hacen la autopsia. En la autopsia se establece que en los bronquios encuentran meconio. El meconio es esta mezcla de líquidos y desechos que un recién nacido puede aspirar dentro del útero y que le puede ocasionar la muerte. De hecho, el obstetra que llega y declara en el juicio dice sí, probablemente tuvo un trabajo de parto complicado, hubo sufrimiento fetal y puede ser que el recién nacido haya muerto producto de esta situación, pero está condenada. ¿Me entiende? Aquí predomina el prejuicio, predomina aquello del reproche de decir, esta mujer no quiso asumir uno de los roles más importantes de la mujer, que es ser madre. Eso dice la jueza en la resolución. Por eso le digo, es sumamente peligroso este tema para las mujeres. Ahí está condenada. Tengo otra muchacha que está procesada, está presa en el penal de San Miguel, y sabe que
por la insistencia de la defensa en ese proceso, se hizo el examen de ADN. Y la recién nacida, que fue rescatada con vida de la fosa, es hija del padrastro, que abusa a la muchacha desde los 12 años de edad. Entonces, por eso le digo, ¿y quién está criminalizada? Solamente la mujer. Solo la mujer es señalada. La fiscalía no busca investigar producto de qué queda embarazada la mujer, ¿me entiende? Porque claro, eso incide a la hora de enfrentar una maternidad. Yo estaba pensando, Berta, ¿por qué estos temas hoy vuelven a la discusión en el país? ¿Qué es lo que pasa? Porque no creo que esto no haya existido, esto ha existido siempre, ¿verdad? Pero ¿por qué hoy, a raíz de qué es que se provoca toda esta nueva discusión que se está dando? Mire, las organizaciones feministas que acompañan a estas mujeres pobres están impulsando esto desde que ocurrió este cambio en la legislación y se prohibió absolutamente. Desde el 97, desde entonces. el 98. 98. Mire, se han interpuesto amparos. No sé si se recuerda del caso de Beatriz, esta jovencita que tenía lupus y estaba gestando un feto con anencefalia, es decir, un feto sin cerebro. Ahí usted ve el caso más extremo. O sea, la mujer estaba en riesgo su vida si seguía llevando adelante el embarazo. El feto no tenía posibilidad de vivir fuera de ella porque no tenía cerebro. Sin embargo, la obligaron a llevar el embarazo hasta la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, le digo, estas mujeres de las organizaciones feministas, ahí está Morena Herrera, Sara García, Alejandra y un montón de mujeres fuera incluso de San Salvador que están viendo y atendiendo a estas mujeres, ven la necesidad. Porque es el pan de cada día, ¿me entiende? Porque a estas organizaciones acuden muchas mujeres en busca de ayuda. Y yo colaboro con estas organizaciones y le digo, vemos la necesidad sobre la base de casos reales. Claro. Entonces, por eso impulsamos, hablamos, estamos activas en este tema. Y han puesto de nuevo el tema en la discusión. Yo estaba imaginándome, y de eso vamos a regresar después del corte platicando de esto. Si yo soy aplicador de la ley, yo me baso a lo que la ley establece. Así debería de ¿verdad? ser. Si yo soy, digamos, un empleado de servicios médicos, me baso también a lo que la ley dice, lo que estábamos platicando. Al final, la responsabilidad recae realmente en quien ha hecho la ley también. De eso quiero que platiquemos un poquito, porque ya hay posiciones de partidos políticos muy claras sobre el tema de la despenalización del aborto. Es el tema que tenemos ahora platicando con Berta María de León, nuestra invitada en esta mañana. Ya regresamos. Gracias por quedarse con nosotros en el encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana platicando un tema muy delicado, un tema social muy delicado, la despenalización del aborto. Me acompaña Berta María de León, abogada de la República, que está acompañando a organizaciones feministas que luchan por despenalizar el aborto en nuestro país. El aborto en el país tiene un título así como una penalización absoluta, o sea, de ninguna forma, de ninguna manera es permitido el aborto en nuestro país. Pero se dio un caso en el que la gente se quedó con la inquietud, Berta, de decir la Corte Suprema de Justicia dictaminó algo sobre el caso de Teodora Vázquez, si no me equivoco, después de 10 años de esto, y a ella le conmutan la pena. Sí, mire, se ha luchado mucho siempre, estas organizaciones de mujeres están acompañando a estas mujeres procesadas. No sé si usted recuerda esta campaña denominada Las 17, y ya no son 17, vea, son más mujeres que han sido penalizadas por esta absoluta penalización del aborto. A Teodora primero le pidieron una revisión de sentencia. De hecho, esto ocurrió a finales del año pasado. Y el tribunal de sentencia volvió a decirle a Teodora, no, ya cumpliste 10 años de prisión, pero no es suficiente. Tenés que seguir cumpliendo lo que te hace falta, es decir, otros 10 años. Entonces, no obstante
no se acredita científicamente que ella haya tenido ánimo de matar, que es uno de los principales elementos para condenar a alguien por homicidio agravado, el tribunal de sentencia vuelve, digamos, a ratificar la condena para ella. Entonces, habían iniciado un proceso de conmutación de pena también en la Corte Suprema de Justicia, y esto hace como 2 meses más o menos produjo sus resultados y la Corte en pleno decide darle ese beneficio de conmutación, ¿verdad? Entonces ya cumplió 10 años y ya fue, gracias a Dios, ¿verdad? Recuperó su libertad, ya está queriendo rehacer su vida, tiene un hijo también que en el momento cuando fue condenada tenía 2 años de edad, ahorita ya tiene este muchachito casi 14 años, ¿verdad? Ya Teodora está fuera, está trabajando para una organización de derechos humanos y como le estaba contando fuera del aire, vamos la próxima semana para Bruselas, al Parlamento Europeo. Teodora tiene un espacio para hablar de su caso, de la injusticia, de la falta de la violación a todos sus derechos procesalmente hablando, por parte del Estado de El Salvador. Creo yo que es sumamente relevante y sumamente importante para el país que una mujer que ha sufrido por esta penalización absoluta tome, ¿verdad?, el micrófono y diga, miren, esto afecta, yo perdí 10 años de mi vida bajo estas circunstancias. Yo creo que va a ser sumamente importante. Pero ¿cuál es el interés, digamos, de parte del Parlamento Europeo para escuchar posiciones como estas? Ya conociendo que en el país existe esa penalización absoluta, ¿hay presiones de esos organismos europeos para nuestro país para que se ponga en discusión este tema? ¿O cuál es el interés en el fondo, Berta? Mire, yo creo que esto fundamentalmente es una cuestión de derechos humanos, ¿verdad? Derecho a la vida, derecho a la libertad. Y no solo el Parlamento Europeo está interesado en que la Asamblea Legislativa regule esta situación, sino que la ONU, Amnistía Internacional, como usted bien lo decía, están diciéndole a El Salvador que está incumpliendo sus obligaciones, ¿verdad?, con derechos humanos. Y el Parlamento Europeo, de hecho, en noviembre del año pasado, emitió una resolución donde le está diciendo a El Salvador, mire, estamos preocupados porque están incumpliendo obligaciones en derechos humanos. Hay muchas mujeres, de hecho, varias diputadas del Parlamento Europeo visitaron cárcel de mujeres en septiembre del año pasado. Hablaron con las mujeres que están allá adentro presas por complicaciones obstétricas y con base a esta visita es que promueven esta resolución y llaman, digamos, la atención del Estado salvadoreño de que tiene que regular estas situaciones. Entonces, lástima, imagínese usted qué terrible y qué dramático que diputadas del Parlamento Europeo tan lejos vengan, pidan permiso a centros penales y hablen con las mujeres. Y los diputados de nuestra Asamblea Legislativa no hacen eso. Salen dando declaraciones de que se debe penalizar con penas más graves el delito de aborto, ignorando la realidad. Hablan solo con base a dogmas, pues. Claro. Quiero dejar la última parte para que hablemos del Parlamento Nacional, pero en este tema, Berta, uno puede decir, mire, ¿por qué organismos como la ONU, Amnistía Internacional, la Comisión de Derechos Humanos Internacional también se han pronunciado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este tema? El tema en el fondo es derechos humanos, pero yo le podría decir, digamos, siendo muy fundamentalista, decir, mire, pero derechos humanos es el derecho de la criatura que ha sido abortada. ¿Y por qué estos organismos defienden el aborto o defienden algunas causales del aborto si realmente lo que se está tratando de proteger, y lo han dicho inclusive religiosos, ¿verdad?, es la vida de esa criatura? Sí, el tema es que, como le decía, no todos los embarazos pueden llevarse a feliz término. Entonces ya la Sala Constitucional ha dicho
de que debe regularse porque muchas veces nos encontramos ante un conflicto donde debe ponderarse la vida de la mujer gestante y la vida del nasciturus, como dice la sala, ¿verdad? Así le llama al feto o al producto. Entonces, hay casos en los que no puede ser de otra forma. Hay casos que son tan dramáticos, tan duros, la realidad es así, ¿me entiende? Y debe dársele una solución. Entonces, que sobrepasa lo que la religión puede, ¿me entiende?, iluminar. Entonces, no es un tema de que sí, el recién nacido también tiene derechos, por supuesto que tiene también derechos, pero hay casos extremos donde debe decidirse. Entonces, yo creo que por eso es que varios organismos internacionales están diciéndole a El Salvador, mire, regule esta situación, ¿verdad? Evite que más mujeres sigan perdiendo sus vidas por la obligación de llevar embarazos que no son viables. Evite que más mujeres sean condenadas a vivir sus vidas allá adentro. ¿Quién puede vivir más de 30 años en cárcel de mujeres? Que tiene un hacinamiento del 300%. Entonces, de eso es lo que se trata y por eso estos organismos internacionales están interesados. Pues. Sí, a mí me llama la atención eso de que organismos de derechos humanos metidos en este tema. Y digamos, en el país pueden haber inclusive organizaciones pro vida, le llaman, entiendo, y que luchan porque no se despenalice el aborto. Pero yo quisiera regresar también, a mí me queda siempre la inquietud, Berta, ¿por qué nuestro país sigue estando dentro de la lista de los pocos países que tienen una penalización absoluta? Digo esto, porque ¿cómo tipificar nuestro país? Un país conservador, un país muy religioso, pero si pudiéramos hablar de otros países, quizás son más religiosos que nosotros. Pero, ¿por qué en el 97 se da una reforma al Código Penal que hace como un retroceso a estos temas? Cuando ya se habían considerado algunas causales como no penalizadas porque se había estudiado, porque se había analizado de otra manera. Pero ¿por qué volvemos a una situación de una penalización absoluta? Esa es mi inquietud. ¿Por qué El Salvador vuelve a esta situación? Mire, la opinión de la Iglesia Católica y de grupos religiosos fue determinante para que en el 97 los diputados dejaran fuera las indicaciones abortivas cuando estaba en riesgo la vida de la madre, en casos de violación y lo que ya veníamos explicando. En aquel momento el arzobispo Sáenz Lacalle fue sumamente fuerte al referirse a esta regulación y lamentablemente hasta la fecha, digamos, los grupos ultraconservadores predominan a la hora de decidir y esto se entrelaza también con el escaso nivel educativo que la mayoría de población tiene, porque la mayoría de gente acá siempre cuando opina de este tema dice, no, solo Dios da la vida, solo Dios la puede quitar, no se puede permitir el aborto, pero son frases tan trilladas y tan generales y cuando usted los trata de aterrizar en la realidad y le dice, mira, pero y en el caso de una niña de 11 años violada y embarazada, ¿qué hacemos? O sea, ¿realmente crees que eso también Dios lo permite y la niña debe asumir eso como algo que Dios lo permitió y es una prueba que ella va a saber sobrellevar? A esos casos es a lo que yo quisiera, digamos, despertar la conciencia de la gente a pensar. Pero le digo, es sumamente difícil. La educación pesa mucho también, ¿verdad? Somos un pueblo muy ignorante, somos un pueblo que le gusta, y los políticos se aprovechan de eso, del escaso nivel educativo de la ciudadanía en general. Y a las personas también les da miedo tomar posición. Inclusive, como usted comentaba, algunos abogados también dicen, a ustedes, entiendo, le comentaron, ¿por qué se metía a estos temas tan difíciles? Sí. Pero como que hay también un poco de temor porque el país también es, sí, digamos, en términos generales, bastante conservador. Yo creo que es clave que los jóvenes
lean, investiguen. Tampoco es que se queden con lo que uno dice, ¿verdad? Pero simplemente que lean. Mire, si somos uno de los países que tenemos la altísima tasa de embarazo adolescente, y porque también la iglesia mete la mano al momento de decir, necesitamos salud sexual y reproductiva en las escuelas, necesitamos hablar con los niños de 10 años en adelante y decirles, ¿verdad? Hablarles de sexualidad abiertamente, hablarles de métodos de planificación familiar. También las organizaciones pro vida dicen que no, que lo que se debe promover es que no tengan relaciones sexuales. O sea, ahí es cuando uno dice, mire, realmente todas las puertas se cierran al final. Pues. Perfecto. Vamos a conocer un poquito en el último bloque, Berta, la posición de los partidos políticos. Al final ellos aprueban la legislación nacional y ellos han tomado posiciones. Me llama la atención que Arena vuelve a decir, no vamos a abrir esa puerta. Y el FMLN de alguna manera la abre. De eso quiero que platiquemos cuando regresemos después del corte. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por quedarse con nosotros en el encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana estamos platicando con Berta María León, abogada de la República, sobre el tema de la despenalización del aborto. En la Asamblea Legislativa es donde se crean las leyes. Es ahí donde se modificó el Código Penal en 1997, entiendo, y ellos son los que legislan, pero en este momento las posiciones de los partidos son bastante tímidas, digamos, en algunos casos, no toman posiciones contundentes sobre la situación, y comentábamos pues que a veces se da por el tema de que están pensando los políticos siempre en el tema electoral, ¿verdad? Más que en el tema del desarrollo del país. Pero, ¿cómo les ha ido a ustedes con estos temas con los diputados de la Asamblea Legislativa, Berta? Mire, el año pasado, le comentaba, nos invitaron, ¿verdad?, a varias organizaciones, no solo las que estamos pidiendo que se despenalice por causales, sino que participaron iglesias evangélicas, católicas y todo. Pero a la hora de tomar el micrófono, en este foro abierto que promovió la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que es la que estudia el proyecto de reforma, mire, nosotros interviniendo, bueno, estuvo Marcela Zamora, estuvieron varias mujeres, ¿verdad? Hablando sobre la base de casos que conocemos en las comunidades, en el territorio y tal. Muchos de los diputados de la comisión chateando, viendo Facebook, Twitter, publicando, y nosotros en el momento de la intervención nadie nos hizo preguntas, nadie nos pidió documentos, informes o algo que pudiera respaldar la posición que llevábamos, ¿verdad? Algo totalmente, primero, falto de cortesía, ¿verdad? Si usted invita a alguien, pues es para escucharlo, ¿verdad? Aunque usted no esté de acuerdo con él. Segundo, si usted es un diputado, tiene un cargo público que usted tiene que responder a la población, a los ciudadanos en general, debería de interesarle lo que tienen que decirle personas que llegan sobre la base de casos reales, ¿verdad? De violaciones a derechos de mujeres, pero no. Se pusieron, digamos, casi que se ponen los audífonos, ¿ve? Y es como solo por decir, ya las escuchamos, ¿me entiende? Pero realmente no hubo ningún feedback ni ninguna retroalimentación de nada. Ahí nos dieron el micrófono, incluso hubo una, Marcela, por ejemplo, que le llamó la atención y le dijo, mire, si nos han invitado es para escucharnos, ¿verdad? Pero no deberían de respetar la hora de la intervención y oír con atención. Nada. Realmente vemos con mucha preocupación cómo los diputados son como populistas. Al final van con lo que ellos creen o lo que las encuestas dicen que le va a generar más réditos políticos. ¿El gobierno qué piensa de esto? ¿Que han tenido oportunidad de escuchar voces de funcionarios de gobierno? Mire, la ministra de Salud ya se pronunció y dice que es necesaria la reforma, que la penalización absoluta del aborto está afectando los procedimientos médicos,
¿verdad? Y que es un obstáculo que paraliza al médico, al ginecólogo, para intervenir a una mujer que necesita una interrupción del embarazo, ¿verdad? Porque nadie quiere verse penalizado bajo las leyes como están. Entonces, la ministra de Salud ya se pronunció. Hay muchos funcionarios del sistema de salud que se han pronunciado a favor de la despenalización por causales, pero igual al final... ¿La Procuradora de Derechos Humanos? La Procuradora de Derechos Humanos, digamos, en este tema puntual, simplemente ha tirado el atarrayazo y ha dicho que ella defiende la vida. Ha tomado la posición más fácil, digamos. No está opinando sobre la base de instrumentos internacionales, sobre la base de lo que la Constitución le obliga, ¿verdad? Que tiene que opinar y emitir sus resoluciones con base a criterios técnicos, ¿verdad? Pues ella en ese tema, en mi opinión, queda mucho a deber, ¿verdad? Igual que en el tema de los derechos de la población LGBTI, igual. Entonces, los diputados, incluso del Frente, que están promoviendo la reforma, muy tímidos a la hora también de discutir el tema, pues yo creo que también les interesa el tema de votos. Claro, todos ya están pensando en los votos del otro año. Sí, es bien interesante lo que ha pasado con el diputado Johnny Wright, por ejemplo, ¿verdad? Que él sí presentó una propuesta de despenalización, sí, solo por 2 causales, ¿verdad? En caso de violación y en caso de que esté en riesgo la vida de la mujer gestante. Que son 2 de las causales. De las causales. Ajá. Pero yo creo que es interesante lo que está pasando, porque tampoco hay que decir toda la derecha es ultraconservadora y tal. Yo creo que hay cambios y hay que decirlos y hay que reconocerlos. Creo que es un buen momento para que esta asamblea, es un tema urgente, pudiera reformar el artículo 133 del Código Penal, ¿verdad? De manera fría, Berta, para ir aterrizando un poquito, de manera fría, ¿hasta dónde cree usted que se puede llegar, digamos, a modificar este Código Penal? ¿Hasta qué grado pudiera hacerse? Porque tampoco creo que se va a revertir de manera absoluta, ¿verdad? Pero usted, digamos, de manera así muy clara, ¿cómo ve que lo que se podría lograr, digamos, en el país en este tema? Mire, yo creo que quizás habría que jugar con las causales, pues, ¿verdad? Si no se aprueban las 4 causales, pues que se aprueben al menos 2, no sé, pero el tema, lo urgente es que se analice bajo criterios jurídicos, bajo criterios de salud pública, que hablen los especialistas, que sean escuchados y tomados en cuenta, que sean tomados en cuenta los casos que evidencian que esta penalización absoluta no resuelve nada. Abortos siguen ocurriendo, solo que en condiciones inseguras, ¿verdad? Eso no, porque la gente cree que porque está prohibido no se hace. Si ese razonamiento fuera cierto, nadie matara en El Salvador. El homicidio agravado, que está penalizado hasta con 40 años de prisión, y ¿cuántos homicidios ocurren aquí diariamente? 12, 15 a veces. O sea, el hecho de que esté prohibido en la ley no quiere decir que la gente no lo va a hacer. Lo mismo ocurre con los casos de aborto. Entonces, yo creo que sí es crucial, ¿verdad? Que dejemos realmente de opinar bajo dogma, bajo religión. Si el hecho de que se despenalice por causales no va a obligar a las mujeres, por ejemplo, si a mí me violan, y yo creo que es una prueba de Dios y lo quiero llevar adelante mi embarazo, nadie me va a obligar a abortar, ¿verdad? Eso va a ser decisión mía, pero va a permitir que otras mujeres que no quieren gestar un hijo producto de una violación puedan interrumpir su embarazo en tempranas etapas, porque esa es otra cosa, ¿verdad? En las etapas, es decir, antes de la semana 12, ¿verdad? Entonces, que eso también es importante, porque a medida un embarazo avanza, es riesgoso interrumpirlo para la mujer.
también, ¿verdad? Entonces, creo que por eso es urgente que se legisle y se despenalice. Me quedo mucho con el tema de nos falta discusión. Nos falta, en el país nos falta entrar a esos temas de manera muy fuerte y que los expertos nos hablen también de estas cosas que creo que nos ha faltado mucho. Yo quiero agradecerle que haya venido con nosotros, que este tema tan difícil para la población entenderlo, pero creo que nos ha ayudado mucho a dilucidar este panorama que a veces uno lo ve absoluto de un lado o absoluto de otro. Sí, no, yo agradecerle porque abre el espacio para hablar de estos temas. Muchos medios no lo abren, ¿verdad? Es necesario poner sobre la mesa este tema, es necesario dar la opinión y que la gente, y motivar a la gente a leer, ¿verdad? A ver casos, informarse y opinar de manera informada, no solo así, ¿verdad? En abstracto. Quiero dejarle la puerta abierta para que usted pueda acompañarnos. También usted se mete a otros temas tan interesantes que la vamos a invitar para que nos cuente también de algunos casos, ¿verdad?, que usted como abogada ha tenido la oportunidad de llevar, ¿verdad? Pero en otra ocasión vamos a ir platicando, pero hoy le agradecemos ese espacio que nos ha brindado. Ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Recuerden que este espacio lo retransmitimos a las 11 de la noche. Mañana nos va a acompañar en el estudio el presidente de la Asamblea Legislativa, don Guillermo Gallegos, estará con nosotros en este estudio para platicar sobre las nuevas proyecciones que tiene la Asamblea Legislativa, que comienza dentro de un mes, el 1 de mayo comienzan las actividades de la nueva legislatura. Eso será la propuesta para el día de mañana. Pasen todos un feliz día.